noticias esta semana para el desempeño del ingreso y también para los datos que se van a dar a conocer sobre la medición de la pobreza y la desigualdad. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y venimos aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy. La desigualdad y la pobreza son dos de los mayores problemas que históricamente han caracterizado al país, aunque en los últimos años se ha agravado por la falta de crecimiento interno y los efectos de las crisis económicas internacionales desde 2008. La próxima medición de la pobreza, que esta semana dará a conocer el Coneval, anticipa malas noticias por el aumento absoluto de la pobreza debido a la caída del ingreso en la economía en los últimos años. De acuerdo con estimaciones extraoficiales, más de 2 millones de mexicanos han abandonado la clase media para regresar a la pobreza, de la que habían escapado en México y en general en América Latina durante los años del boom del crecimiento económico por las materias primas. En contraste, los programas sociales han logrado contener y posiblemente mejorar la pobreza extrema, en la que se encontraban en 2012 unos 12 millones de mexicanos, incluidos 7 millones que padecen hambre. ¿Es posible separar desigualdad y pobreza del crecimiento económico? ¿Pueden vivir los pobres extremos permanentemente de transferencias? ¿Cuáles son los límites del crecimiento y la desigualdad? Número 1. La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, explicó que la medición del Coneval la convertimos en política pública por primera vez en el país. Los indicadores que establece el Coneval y las carencias definen una política pública para abatir esas carencias. Número 2. En México hay una población con menos carencias sociales, pero con ingresos por debajo de la línea de bienestar. Así lo adelantó Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, sobre el informe. Número 3. El subsecretario de Desarrollo Social y Humano, Ernesto Nemer, afirmó que en lo que va de la presente administración, la Sedesol ha llevado a cabo más de 1 millón de acciones en mejora de vivienda. ¿Cómo evoluciona la pobreza, la desigualdad? ¿Qué pasa con la clase media? De todo esto vamos a hablar ahora en Opiniones Encontradas, de cara a la presentación de los datos de la medición que se van a dar a conocer esta semana sobre estos puntos de parte del instituto encargado de medir, de dar los datos sobre la evolución de la pobreza y la desigualdad. Pero para entrarle a este tema, muchas gracias, me da mucho gusto que esté con nosotros aquí el director del Centro de Estudios Económicos del Colmex, José Romero Tellaeche. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por estar, por haber aceptado. Y Marcelo de la Jara, que él es el director del área de crecimiento económico y mercados laborales del Centro de Estudios Pinos e Iglesias. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, como adelantaba, ya se están estado filtrando algunos datos. Sabemos el dato del ingreso ha caído 3.5%. el promedio de los mexicanos, pero se va a dar a conocer también en la medición de pobreza y de desigualdad. Y ahí, digamos que algunas de las versiones que ya se adelantan apuntan, pues también a malas noticias por una, digamos, una cierta, ¿cómo podemos llamarlo? Un regreso o un reblandecimiento de la clase media que permite, pues que no poco, sino bastante, cerca de 2 millones de mexicanos que habían subido a la clase media, estén de vuelta dentro de las franjas de la pobreza. ¿Cómo interpretas tú esto? Mira, más que concentrarme en la coyuntura de lo que va a pasar y el reporte que van a venir es ya 30 años, desde prácticamente 1982 para acá, en que nuestra tasa de crecimiento es 2.5% en promedio, con mucha volatilidad, pero eso es lo que crecemos. El ingreso cayó, el ingreso promedio, independiente de su distribución, cayó 3.5% en los últimos datos. Eso quiere decir que hay una economía mexicana que no genera ingresos, que hay algo que está frenando la economía, que no puede crecer más de ese límite, sumamente dependiente de lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos es una economía madura que no va a crecer más del 2,5% en promedio. Entonces, asociados con ese patrón y unidos a esa locomotora, no vamos a ir más rápido que eso. Ahora, el problema de la distribución, si cayó en 3.5,
a quién le fue más mal y a quién le fue más menos mal. Eso, pues los que cargaron el problema fueron los estratos medios, los pobres los ayudaron con ingresos no monetarios y los ricos también, bueno, los que, de los últimos deciles, no sé si aparezcan todos los ricos, pero los últimos deciles. Entonces hay una caída en el ingreso y una redistribución del ingreso. Retomo la pregunta, ¿a quién le fue más mal, a quién le fue menos mal? Tú como experto en mercados laborales, ¿coincides con el reparto, con los pronósticos de reparto y digamos un cierto pues debilitamiento de la clase media, que además no es solamente de México, es América Latina? Sí, sí, sin duda lo que vemos en los datos del ENIG que salieron la semana pasada muestran como un deterioro. El deterioro es más fuerte en los deciles intermedios, ¿verdad? Del 5, 6, 7, 8. Ahí es donde la disminución de los ingresos ha sido muy fuerte. ¿Dónde estarían, digamos, los rangos de clase media? Podríamos decir, ¿no? De clase media. Los deciles más... en el primer decil que se mencionó que subió el ingreso, en realidad esa mejora es mucho más pequeña que la que hubo en el bienio anterior, 2010-2012. Entonces, y en los deciles altos también hay un deterioro. Entonces, sí se aprecia que en general, con más énfasis en las clases medias, sí ha habido un deterioro de los ingresos. Por ejemplo, otro dato que llama la atención sobre la precariedad en el mercado laboral es que en el decil más pobre, las transferencias gubernamentales se han transformado en la primer fuente de ingreso de ese grupo, mientras que el ingreso laboral está en segundo lugar. Digamos que por eso no ha pegado tan fuerte, porque las transferencias no se modifican y eso es lo que permite que estén más, digamos, salvaguarda de los movimientos en el ingreso. Claro, uno pensaría que una economía saludable genera los ingresos con los cuales la gente puede vivir, pero evidentemente si una parte de los más pobres viven de las transferencias, pues significa que sí hay una situación de precariedad muy importante en los grupos más pobres, ¿no? De menor ingreso. Y esa es un poco la buena noticia que va a tratar de defender el gobierno cuando se dé a conocer el informe de medición de pobreza. ¿Cómo ves? Bueno, yo más que... Va a decir que se redujo la pobreza extrema y especialmente la alimentaria, que son las que vive un poco, como decía Marcelo, de las transferencias. Pero mira, vamos, independientemente de este problema que es grave, la economía mexicana va en términos absolutos y relativos en declive. Antes te acuerdas que éramos la economía número 10, ahora la catalogan en la 13 o no sé. Por ejemplo, se dice que somos el cuarto productor de automóviles en el mundo. Pero ¿quién los produce? Prácticamente empresas extranjeras. No sabemos hacer ni vagones del metro, ni ni vagones de ferrocarril. Entonces, ¿qué aprendimos de ser la cuarta potencia automotriz? Necesitamos redefinir lo que es la estrategia de crecimiento. Ya los ha dicho hasta el secretario de Hacienda, el consenso de Washington ya no es consenso ni aquí ni en Washington y aquí todavía sigue siendo consenso. No hay una política industrial, que ya se está retomando ese tema. El mismo secretario de Hacienda ya habla de política industrial. Hay que hacer algo, porque si no, solito no vamos a crecer más del 2.5% en promedio. Por más reformas que hagamos, si no planificamos ese crecimiento, no vamos a cambiar. Y año con año vamos a encontrar estos mismos datos. Ahora, tú dices redefinir el crecimiento y traigo la pregunta contigo porque parece que es difícil escapar a veces de esta geometría de falta de crecimiento, es lo que explica la caída del ingreso, pero a su vez también si los mercados no se mueven y no hay consumo y no hay ingreso suficiente, pues eso impacta también en el crecimiento. ¿Cómo comenzar a salir un poco de este dilema? Sí, bueno, para pensar en el crecimiento económico, si bien en el corto plazo el consumo de la población es importante para mover la demanda y la demanda determina un poco el ingreso en el corto plazo, la visión un poco que está hablando José es de más largo plazo, ¿verdad? Y ahí lo importante es que las personas tengan posibilidades de tener buenos puestos de trabajo con un buen salario eventualmente,
¿no? O sea, desarrollar la economía de tal manera que pues, la población tenga acceso a buenos ingresos. Y esos buenos ingresos dependen mucho de cuán productivas son las empresas. Entonces, algunas de las limitaciones que tienen los mercados laborales y la economía mexicana tienen que ver, por ejemplo, con la informalidad, que es muy elevada, tienen que ver con una infraestructura totalmente inadecuada, no solo de transporte, sino también de ciencia y técnica. Tiene que ver con la baja movilidad social que hay, ¿no? De nada vale que es un tema que en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias es importante. Los incentivos para educarse, para invertir en educación, pues se ven coartados si no hay movilidad social. Si las chances de las personas son muy limitadas para progresar en la vida, pues entonces los incentivos para educarse y mejorar y buscar buenos puestos se limitan. O sea, buena parte, digamos, que del futuro está concentrado en los recursos humanos que tengas hoy en términos de ingreso, en términos de educación, etcétera. ¿Cómo impacta entonces, por ejemplo, este deterioro de la clase media que venimos viendo, entiendo, lo platicamos fuera del aire, desde 2010 acumulado, o sea, ya casi 4 o 5 años? Sí, pero esto es consecuencia de algo anterior, es consecuencia del bajo crecimiento. ¿Y por qué no crecemos? Productividad. ¿Y esa productividad de quién depende? De la inversión. No se invierte lo suficiente. ¿Por qué no se invierte? Porque no es rentable invertir, por ejemplo, en bienes comerciables. Tenías abierta la economía y el peso sobrevaluado, pues la gente se dedica a invertir en no comerciables, bienes raíces, comercio, etc. Ahorita hay una oportunidad, que es la devaluación del peso. Si la aprovechamos, y ojalá que no se recupere el precio del petróleo, tenemos la opción de empezar a invertir, de empezar a producir, de empezar a trabajar y no vivir de ese estado rentista y de ese país rentista, porque todos nos beneficiábamos de ese. Es como vivir de la herencia de la abuela toda la vida y no ponerse a trabajar. Ahora ya se nos acabó la herencia, hay que ponerse a trabajar, ya es rentable producir cosas para exportar, pero el problema es la incertidumbre. ¿Cuánto tiempo se va a mantener el dólar así? Si mañana suben los precios del petróleo y volvemos como los negocios como siempre, pues dinero tirado a la basura de lo que invertiste. O sea, un poco hacer de la necesidad virtud, si te leo. Sin duda, la dependencia que tienen las finanzas públicas de los ingresos del petróleo es muy peligrosa, porque para empezar, sí ha habido como una idea de usar esos recursos, por ejemplo, para las transferencias, ¿no? Para las transferencias a los deciles más pobres. Entonces, se ha desviado de alguna manera esos recursos que deberían invertirse en el futuro, simplemente en mejorar una situación, en paliar una situación local, ¿no? Entonces, sí, como que hay que redefinir un poco las prioridades de gasto del Estado y, por supuesto, sus fuentes de ingreso. Ahora, lamentablemente, no sé cómo lo veas, digo, entiendo la parte de hacer virtud de la necesidad, pero mira, ese estancamiento económico o ese crecimiento mediocre del que has hablado casi 20 años han sido las reformas estructurales que se pusieron en marcha desde el inicio de esta administración. Y una de las cosas que creo que queda claro de la ronda cero de la semana pasada, de la primera licitación, es que este asunto de atraer inversión no es tan sencillo ni tan fácil como parece, o que hay un nivel de competencia también allá afuera que no sé si nosotros estemos viendo. Yo creo que es un error pensar que los señales de éxito de la economía es cuánta inversión extranjera atraemos, porque en realidad la inversión extranjera es un 10-12% de la inversión total. Deberíamos estar felices y de hablar de la inversión total que se esté realizando. Esa debería de ser el verdadero indicador. O sea, total te referirías a la nacional y la inversión pública. Inversión pública. Privada y pública. Pero pública, ¿cómo? Digo, ¿dónde sacamos? Se nos está cayendo el ingreso. Entonces, la inversión privada. La inversión privada. Nacional. Y tiene la virtud no solo de ser privada nacional, que así no, que si se hace en bienes comerciables, ahí aprendemos. Se aprende haciendo y usando las cosas. Si nunca el empresario nacional hace cosas, pues nunca va a aprender a hacerlas y lograr la competitividad internacional y todo el círculo virtuoso que lleva el crecimiento. Entonces,
necesitamos impulsar a los inversionistas nacionales. Es el caso reciente del acero, en el que le regatearon el apoyo a la industria del acero. Ahí es donde deberíamos de estar protegiendo a los inversionistas nacionales, crear fuentes de empleo, crear campeones nacionales de algunas industrias, invertir en la petroquímica, etcétera. Pero no es paradójico que, digamos, debilitamiento de clases medias, como veníamos platicando, se produzca también, y ahí retomo lo de la inversión nacional, en medio de una enorme concentración del ingreso. Último dato de Oxfam fue 4 fortunas manejan 9% del PIB. Sí, sin duda hay estudios recientes, especialmente de la OCDE, que muestran para muchos países que la desigualdad es enemiga del crecimiento. La desigualdad extrema viene asociada con problemas de movilidad, viene asociada de movilidad social y laboral, viene asociada con problemas de precariedad, con problemas de falta de inversión en educación y de oportunidades. Entonces, la desigualdad de oportunidades es como un espejo de estas concentraciones tan enormes de la riqueza. Sin duda, en los mercados laborales de nuestro país hay grandes problemas. Hay, no tanto en su movimiento cíclico, ¿no? Ahora la tasa de desocupación va bajando poquito a poquito, recuperando los niveles que tenía antes de la crisis, pero los problemas son los estructurales, ¿no? La informalidad, el riesgo importante que hay de perder tu trabajo o de que termines con un ingreso muy bajo. Precariedad laboral. La calidad de los trabajos también son malos. Entonces hay que trabajar no solo en la parte de inversión, que es como los mercados de capitales, sino también en los mercados laborales. Vamos a regresar con los mercados laborales. Un poco en esta primera parte, con varios elementos sobre la mesa, como son el impacto de, para utilizar el título de tu libro, los límites del crecimiento sobre el deterioro que se anuncia del ingreso y el crecimiento, digamos, de la pobreza en términos absolutos. Pero no es un asunto solamente de México. América Latina viene viviendo desde la década pasada un boom de crecimiento económico que le permitió construir clases medias y abatir la pobreza. ¿Van también ellos en retroceso? Mira, todos los países, prácticamente para hacer una caricatura, regresaron al modelo primario exportador. Materias primas. Les fue bien cuando los precios de las materias primas fue alto, repartieron dinero, Brasil sacó muchos de la pobreza, y cuando se acabaron los precios del petróleo regresaron a la realidad. Y todos tenemos más o menos modelos similares de economías. Pero ve a Asia. Corea tenía el mismo ingreso per cápita que México en 1982. Ahorita tiene más del doble del ingreso per cápita. China, Japón, Corea, casi todo el este de Asia. ¿Qué hicieron? Políticas industriales orientadas a la exportación con una gran intervención del Estado. México tiene hoy 60% de informalidad, más o menos un porcentaje similar de pobres, economía estancada y muchos ricos. ¿Qué se podría hacer? Pues vamos a juntar a los ricos mexicanos, vamos a hacer un pacto, vamos a ver qué necesitan y vamos a echar a andar esta economía. Vamos a hablarlo, vamos a planificar el crecimiento, vamos todos juntos. Falta yo creo algo así. Así lo han hecho, parece utopía, pero así lo hizo Corea. Así lo ha hecho China. ¿Y es un tema de consensos o de compromisos? ¿Cómo logras que la inversión nacional, digamos, se vuelque mucho más, como está pidiendo José, en la economía mexicana? Porque parece que ese es uno de los déficits. Sí, sin duda. Insisto con el capital humano. Se ha señalado ya mucho y recientemente con mayor fuerza que ahí hay un problema muy grave, ¿no? La reforma educativa en parte quiere, de alguna manera, tímidamente... Empezar a revertir, teniendo buenos profesores en las escuelas, pero va mucho más allá. O sea, hay una serie de... La misma escuela, incluidos aquellos que tienen clases todos los días, pues no están recibiendo la educación adecuada, ¿no? Las pruebas de enlace muestran, evidentemente, el gran deterioro que hay en la educación. Los niveles totalmente inadecuados de formación de la gente y por lo tanto eso resta productividad a las empresas y resta incentivos para la inversión.
Cuando las empresas cuenten con digamos, con una fuerza laboral muy bien capacitada y preparada, no solo en lo educativo, sino también en sus habilidades no cognitivas, que se llaman, dispuesta a hacer un gran esfuerzo, etcétera, entonces las empresas van a ser exitosas. Habrá mejores condiciones para esto. Esta referencia a la reforma educativa, José, a donde me lleva es a las políticas públicas. Déjame hacer una acotación. Entrar un poquito en polémica. Ajá. En México ha aumentado en años de escolaridad notablemente. La productividad no aumenta. Entonces parece que la educación es como una quinta rueda inútil que no sirve para impulsar el crecimiento. Si no echas a andar, por ejemplo, la mayoría de los posgrados son en ciencias sociales y humanidades, pocos en ingeniería, pocos en cosas. ¿Por qué? No es porque no tienen en dónde van a trabajar. No hay, claro, no hay mercado. No hay mercado. Entonces, si no creas el mercado a través de inversión y políticas industriales, políticas públicas, y luego lo complementas con políticas educativas, con un solo palo, con una sola pata, llevas a gente educada y descontenta, porque no tiene dónde trabajar. Un poco lo que está pasando. La gente mayor calificada no es la que está teniendo los salarios más altos. No, y han bajado los de las... Entonces, si no vas en conjunto, Corea tiene uno de los sistemas educativos, pues muchos lo critican porque se suicida la gente por la competencia que hay, ingenieros, etcétera. Pero si no vas de la mano de un desarrollo industrial y de gran empresa, pues nada más creas gente frustrada. Entonces tienes que hacer las dos cosas. Pero lo que dirías, a ver, tu punto sería, no solamente es un asunto de reforma educativa, sino de políticas públicas deliberadas para la generación de crecimiento en el país. ¿Coincidirías en esa valoración? Yo sigo pensando que ambas cosas son importantes. El mercado de capitales, la parte de educación. Siento que un país que tiene tanta gente en la pobreza, con los niveles de desigualdad que hay, problemas de acceso a la seguridad social, problemas de acceso a la educación de calidad, si bien el número de años aumentó, si los ajustáramos por calidad no sé cómo quedaríamos. Entonces sí creo que al menos nuestro énfasis en el SEI es mucho en políticas de desarrollo social, porque pensamos que el capital humano pues es fundamental para el crecimiento económico, ¿no? Los riesgos son mayores después de la última intervención. No, yo pienso que yo creo que todas las crisis llevan a replantearnos las cosas y en ese sentido son buenas. Y yo creo que, por ejemplo, hay conciencia de que hay que hacer cambios. Y creo que es un momento bueno para realizarlos. El sector empresarial está listo. O sea, si hablamos de estos pactos, pueden llegarse a realizar, incluyendo a los trabajadores, por supuesto, los empresarios y el gobierno. Entre los tres se puede echar a andar un mecanismo que sea el gran paso hacia adelante, ¿no? Con esta pregunta me estoy yendo para los dos y es el modelo de los últimos 20 años ha sido un poco crecer y luego repartir, pero ni estamos creciendo y mucho menos repartiendo. Hay que invertir, ¿tú crees? También esta fórmula, ¿cómo eso va a hacerla un poco más equilibrada? Tal vez más equilibrada, diría yo, poniendo más énfasis en ver en qué condiciones está la población para sumarse al crecimiento económico. Como que las condiciones de estabilidad macro están dadas, la apertura de la economía al mercado mundial está dada, falta sumar a la gente, a la gente común, al trabajador, al oficinista, al que produce. Que ellos también tengan acceso a la globalización, a buenos puestos de trabajo en empresas competitivas. Porque si no, que son como islas. Exacto. ¿Cómo ves tú? Escuchando me viene a la memoria un experto en pobreza, decía, la pobreza se combate, por poner algo, en un 95% con crecimiento y un 5% con transferencias. Entonces hay que crecer y eso sí se va a resolver. Pero es el modelo un poco que hemos traído desde hace rato. Pero es no hacer nada. Crezcamos. No, pues no crecemos. No estamos creciendo suficiente porque justo estás dejando fuera lo que dice Marcelo a mucha gente. Mucha gente está quedando fuera del mercado. Ah, sí. La informalidad y todo no están en el mercado, están en la subsistencia, en la precariedad y son los marginados. La informalidad son los que no logran caber en el sector moderno de la economía. Así es, son los desamparados, ¿no?
A muchos lo dicen que pues, habrá unos bribones que serán ricos, pero la mayoría de los que están en la informalidad son los que... Los vulnerables. Sí, los más vulnerables, sí, sí. Son los dejados fuera. Pues el tiempo se nos fue, pero no quiero irme sin agradecerles a los dos, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias al director de Estudios Económicos del Colmex, José Romero Tellaeche, y muchas gracias a Marcelo de la Jara, que es director de Estudios de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro Espinosa Iglesias. Gracias a ambos. Muchas gracias. Muy interesante charla. Vamos a ver los datos que deben de dar a conocer sobre pobreza y desigualdad, pero repito, lo que hemos venido ya conociendo de las filtraciones no son demasiado buenos augurios, y menos aún conociendo lo de los resultados de ingreso, el promedio general. Vamos a ver, hay que seguir de cerca este tema, pero por lo pronto muchas gracias a ambos por haber estado en Opiniones.